Bueno, les decía, había comenzado diciendo que nosotros habíamos visto, ok, 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 eh, con la diapositiva, ok. ¿Algo más? ¿Se te ofrece algo más? ¿Un tecito, un cafecito? Eh, Había comenzado diciendo que, bueno, hay dos tipos de enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Hay un tercer enfoque que no hemos mencionado todavía que se llama mixto. Ese enfoque mixto es bastante fácil, porque cuando ya uno sabe cuál es el cualitativo y cuál es el cuantitativo, entonces el mixto es el que mezcla las dos cosas, ¿no? Es como si te ofrecieran un plato de comida y te ofrecen arroz o sopa. No sé por cuál decidirme, entonces luego viene alguien y te dice, te voy a dar las dos. Uy, chévere, ya sé cuáles son. Es lo mismo, pero eso no lo vamos a mencionar por ahora. Entonces hay dos enfoques que serían cualitativo y cuantitativo, y el cualitativo es heredero de la tradición aristotélica y el otro es heredero de la tradición galileana, que Galileo se basa en Platón. Les estaba diciendo que, recordando eso de la clase pasada, que muchas veces, y en el parcial entendemos a veces, me estoy quedando ronco, entendemos a veces tradición galileana o tradición aristotélica como sinónimos de cuantitativo y cualitativo. O sea, como si cuando yo dijera, galileana es igual a cuantitativo, aristotélica es igual a cualitativo. Y a veces sí, pero a veces no. Porque como les decía, hablar de tradición galileana y aristotélica puede depender en mucha medida, mm, puede depender en mucha medida de lo que se ha hecho. Es decir, la tradición galileana de alguna manera responde como a un momento histórico, el momento en que comienza pues a gestarse, a generarse toda la investigación, que tiene un carácter cualitativo, pero no, perdón, un carácter cuantitativo, la galileana, pero no significa que lo que se haya hecho en ese entonces sea lo mismo que se haga ahora. Han habido algunos cambios, algunos, ¿cómo decirlo? Algunas ventajas, algunas cosas que han mejorado para bien. Por ejemplo, en la tradición aristotélica, en la tradición aristotélica generalmente la pregunta que se hacían o que se intentaba responder era el por qué. Es decir, el porqué del fenómeno, por qué esas cosas pasaron, por qué a la gente le dejó de gustar tal cosa, por qué X, por qué Y, por qué Z. Actualmente el enfoque cualitativo ya no solo se centra en el por qué, sino también se centra en el cómo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es un cambio positivo que se ha dado dentro del enfoque cualitativo que ha ampliado un poco el horizonte. Otro cambio, por ejemplo, dentro de la tradición de Aristóteles, el inicio era inductivo y luego había un trabajo deductivo. Eso, inductivo, deductivo, sobre eso vamos a ver un poquito hoy. Inductivo y deductivo. Pero actualmente se pueden hacer investigaciones cualitativas sin que lleguen al método deductivo. ¿Sí está claro? Obviamente ahora voy a explicar un poquito qué es eso de inductivo deductivo y por ahí voy a comenzar. Pero ojo, antes para Aristóteles, si recuerdan, él planteaba algo como, bueno, primero miramos un pequeño grupo y luego hacemos una generalización y vamos al deductivo. Ahora no, ahora hay investigaciones que solo son inductivas y que al investigador no le interesa seguir más allá. ¿Está claro? Entonces son pequeños cambios que han habido en parte por varias razones. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, una de ellas es facilitarle el trabajo al investigador, sería quizá la que menos me gusta, pero las otras es porque a veces no es necesario ir más allá de lo que se está haciendo. ¿Está claro? ¿Qué quiero hacer con toda esa aclaración? Simplemente señalar que hablar de tradición aristotélica y de tradición galileana no es igual a hablar de cuantitativo y cualitativo siempre. A veces puede entenderse igual, pero no siempre es igual. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, lo otro es que otra aclaración que hemos venido diciendo desde el principio, y es hablar de galileano y de aristotélico como tradición, no es algo que todos los autores del mundo hagan. Es una propuesta de una señora que se llama Ana María Palazón. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque en el segundo libro que leyeron, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? A mí me llama mucho la atención porque en el segundo libro que leyeron, creo que no lo tengo por aquí. No, no está, vamos a buscarlo. Que se llama Procesos de la Investigación Cualitativa. No mencionan al pobre, se llama proceso social.
mencionan al pobre Galileo para nada, obviamente porque para el autor de este posible libro, pues él simplemente quiso hablar fue directamente de Platón y no de Galileo. No hay problema con eso porque es que esa no es una definición como estandarizada, eso no es como una cosa que es así, así es y así es. No, 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 no. A este señor le interesaba hablar de Platón para hablar de lo cuantitativo y de Aristóteles para hablar de lo cualitativo. Eso lo estoy aclarando porque no quiero que a futuro, cuando ustedes estén en sus maestrías, doctorados, vengan y digan, uy, yo aprendí que el enfoque cualitativo o cuantitativo es aristotélico y el otro. No, no, no. Son las bases. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Bien, Continúe, profe. bien. Ahora vamos a hablar de qué es inductivo y qué es deductivo. Nos vamos a adelantar un poquito a algo que debería seguir después para aclarar algo que entiendo que la vez pasada los dejó un poco pensando. Inductivo y deductivo son métodos. ¿Por qué son métodos? Bueno, ya dijimos que cualitativo y cuantitativo eran enfoques, pero Y estos no dos son son enfoques, métodos. estos no son enfoques. No, estos no son enfoques, estos son métodos. ¿Por qué son métodos? Porque son maneras, son caminos, vamos a ponerlo con esas palabras, son caminos para llegar al conocimiento. Si ustedes recuerdan, la definición como más tradicional y más típica para definir método es como camino para llegar al conocimiento o camino para llegar a algo. Entonces, estos son caminos para llegar al conocimiento. El método inductivo parte de una muestra pequeña. ¿Qué es pequeño? Vaya Dios a saber, ahora vamos a hablar de eso. De una muestra pequeña para llegar a un resultado. No tiene hipótesis, no hay generalizaciones, y no está predispuesto. Es como cuando uno va a irse de viaje a un lugar y uno no conoce nada del lugar. Uno solamente lo ha leído un poquitito, no mucho más, sino que uno tiene alguna idea, alguna cosa, alguna noción. Imagínense que ustedes se van de viaje. Se van de viaje a, ¿qué les digo? A Cuba. Y entonces mucha gente les ha dicho, uy, en Cuba vas a encontrar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Okay, chévere. Cuando ustedes ya están en La Habana, ustedes ya saben qué van a encontrar. Pero alguien viene y les dice, ¿qué te parece si vamos a Santiago de los Caballeros? Santiago de los Caballeros en Cuba o en República Dominicana, no me acuerdo. Pero vamos a suponer eso. O mejor, en Puerto Rico. Están en Puerto Rico y ustedes están en San Juan y alguien les dice, ¿qué te parece si vamos a Aguadilla? Y ustedes dicen, bueno, está bien, vamos a Aguadilla. ¿Ustedes saben qué van a encontrar en Aguadilla? No, no lo saben. No. Solamente saben que Aguadilla es una ciudad, un pueblito de Puerto Rico, en el que posiblemente va a haber mar, porque en Puerto Rico hay mar en todas partes, en el que posiblemente va a haber un calor hijo de madre, porque en Puerto Rico hay un calor, bueno, a veces, no siempre. Hay calor, pero no saben más nada. O sea, ustedes no tienen conocimiento de eso, solamente tienen, como quien dice, el tema. ¿Y por qué les llama la atención? Bueno, les llama la atención porque ya están en la ciudad, ya están en el país y porque pueden ir. En ese caso, ustedes van a conocer a Aguadilla de forma inductiva. ¿Por qué de forma inductiva? Porque aún no tienen ninguna hipótesis, ni saben nada, ni están predispuestos sobre qué van a encontrar. ¿Sí está claro? O sea, no pueden ustedes saber ni conocer de qué van a encontrar. De pronto tendrán alguna idea, de pronto la persona con la que están hablando les dirá, eso es chévere, eso es bonito, pero ustedes no lo han visto en Google, no han hecho una gran investigación, no han leído artículos, no tienen una noción clara. Esa forma de conocer esa ciudad es inductiva. Es diferente de si ustedes van a Nueva York y antes de ir a Nueva York hacen un estudio de todas las cosas que van a encontrar en Nueva York, del horario de los trenes, del horario de los museos, del horario, entonces ya ustedes ahí irían ya como con un plan, incluso hasta con un plan escrito de cómo van a conocer la ciudad.
Eso sería una manera de conocer la ciudad no inductiva. Allá ahí no van de forma inductiva porque ya ustedes saben a qué van. Eso recibe el nombre de deductivo. Habiendo hecho esa introducción un poco tonta, por decirlo así, un poco infantil, básicamente el método inductivo lo que hace es seleccionar un tema, estudiarlo y ver qué hay. Eso es lo que se hace. Tomamos un tema, lo estudiamos y vemos qué hay. Por eso no tenemos hipótesis. No hay hipótesis porque uno no sabe a dónde va a llegar. ¿Alguien sabe qué es una hipótesis? Una premisa. Muy bien. Define premisa, por favor. Que se tienen para sostener una teoría. Sí, pero lo que dice Andrés de premisa es una buena palabra. Se utilizan para sostener una teoría muy bien, pero bueno, vamos Es por partes. una idea que se tiene sobre algo. Muy bien. Es una premisa, lo que puede ser una idea que se tiene sobre algo. ¿Comprobada o no comprobada? No, no es comprobada la hipótesis, no. No está comprobada. No está comprobada. Cuando una hipótesis se comprueba, se convierte en ley, se convierte en lo que ustedes quieran, eso no lo vamos a discutir ahora aquí, aunque sabemos que se puede convertir en ley, pero ya deja de ser hipótesis, ¿sí? Ya deja de ser hipótesis en el momento en que se comprueba. Si yo voy a hacer un estudio investigativo cualitativo para hablar sobre las preferencias en TV de un barrio de Cartagena, vamos a decir, ¿cuál será? Vamos a decir de Recreo. Si yo quiero hacer un estudio cualitativo sobre las preferencias en TV de Recreo, del barrio Recreo, de toda la población de Recreo, yo puedo hacerlo de forma inductiva o deductiva. ¿Cuándo lo hago de forma inductiva? Simplemente cuando yo no deduzco nada, yo no creo nada y solo me voy al barrio. Y pregunta de casa en casa. Y pregunto posiblemente de casa en casa o en algunas casas. Sin prever nada. Yo no preveo nada. Y luego al final, cuando ya he tenido y todos me han dicho, yo me veo Pasión de Gavilanes, yo me veo Diomedes, yo no veo eso, yo veo es Netflix a esa hora, yo obtengo unos resultados. Obtengo unos resultados que han sido de forma inductiva. ¿Sí? ¿Por qué han sido de forma inductiva? Porque yo no preveía nada, yo no pensé nunca qué era lo que iba a encontrar, o sea, quizá en mi cabeza, porque eso está permitido, o sea, tampoco es que somos tontos, están permitidos. Si yo me doy cuenta que el rating en Colombia favorece a una novela, yo me imaginaría que en Recreo mucha gente a la vez, pasándome en eso, pero no formulo una hipótesis, no lo digo en mi trabajo. Uno no es tonto, uno tiene alguna idea de qué puede pasar en las cosas, como en el ejemplo de Aguadilla. Yo sé que es una ciudad de Puerto Rico y que va a haber mar, pero más allá de eso yo no sé qué tan chévere va a ser, ¿sí? Por ejemplo, el enamoramiento entre personas es un ejemplo raro, pero es la verdad, es inductivo. Muy poca gente, bueno, sí hay gente loca, pero muy poca gente tiene un enamoramiento deductivo. O sea, yo no es como que conozco a una persona y enseguida digo, uy, estoy enamorado. Ahora viene el proceso en el que tengo que terminar de enamorarme. No, es un proceso inductivo. Vas conociendo y te vas enamorando. Básicamente así conocemos personas para enamorarnos, para hacer amistades, para lo que sea. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado que ha conocido a alguien, un amigo, por ejemplo, un amigo, novio, novia, lo que sea, y de pronto le ha dicho, uy, esta persona me parece muy chévere, y después a la tercera relación es como que, uy, este man es un mamón, qué fastidio de persona? Claro, porque no tenemos una hipótesis de esa persona, ¿sí? Eso es inductivo. ¿Está claro? Así explicándolo de una forma muy simple, ¿sí? Profe, eso era lo que usted nos decía, que el método inductivo iba más de lo particular hacia lo general. Claro. Ahora, partiendo de eso que estás diciendo, ustedes dirán, pero ¿cómo así de lo particular a lo general?
Ese ejemplo de conocer a una persona es un buen ejemplo de lo particular. Supongamos que yo conozco a Pepito. Lo voy a borrar después, pero voy a ponerlo aquí. Pepito. Pepito es un man con el que yo comienzo a hablar y Pepito me habla de que les digo yo, su banda favorita es The Killers. Y yo digo, vea, el man me cae bien, porque usualmente toda la gente de mi edad diría que su banda favorita es una banda noventera, tipo Nirvana, bueno, también son buenas y todo lo demás, pero le gusta The Killers, o sea, es un man que de pronto está muy al corriente con la música, entre comillas. Ese gusto de Pepito no es Pepito, eso es un aspecto particular de Pepito. ¿Sí? Eso es apenas un aspecto particular de Pepito. Luego yo sigo hablando con Pepito y me di cuenta que Pepito, no sé, Pepito también escucha música para planchar. Y a mí me gusta algo de música para planchar. Uy, nos estamos llevando bien, otro aspecto particular. Y luego vuelvo y hablo con Pepito y me di cuenta que a Pepito le gusta el cine de Ingmar Bergman. ¿Qué se escribe Ingmar Bergman? Y digo, bueno, a mí no me gusta mucho, o sea, yo no soy muy experto en el cine de Ingmar Bergman, pero chévere, o sea, lo que viste está bien, eso es un aspecto particular. Luego de muchos y muchos y muchos y muchos y muchos aspectos particulares, yo puedo coincidir que Pepito es un man chévere como amigo. Es decir, yo no conocí a Pepito y de entrada dije, Pepito va a ser amigo mío, sino que lentamente fuimos conociendo aspectos particulares hasta llegar a una conclusión. ¿Qué fue lo que dijiste ahora mismo, Daimer? Que el método se basaba en ir de lo particular hacia lo general. Como entendí ahora que de todos los aspectos que fuimos creando como con Pepito, pues llegaría a una gran amistad, que era lo general en esta ocasión. Exacto. Ahora, si vamos a... Todo esto fue Profe, particular. disculpe, una pregunta. ¿Es necesario que usted compare esos aspectos particulares con los de otra persona antes de llegar a esa conclusión? Es decir, si usted de pronto tiene un amigo u otra o una amiga que también le gusta esa música y sean buenos amigos, por ende, por esos aspectos particulares de él, podría concluir eso. Como. Creo que te entendí, pero reestructúramelo otra vez, por favor. Dímelo otra Vale. vez. Si se Dime. comparan esos aspectos particulares, usted tiene una Ajá. amiga se llevan súper bien, es muy chévere, y tiene esos mismos gustos por la música, que también son aspectos particulares. Ajá. Entonces, cuando conoce esos aspectos sobre el gusto musical en Pepito, puede hacer la conclusión basado en la relación que tiene con su amiga. ¿De que Pepito y mi amiga serán amigos? No, 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 de que es su amigo porque, o sea, es chévere como amigo porque tiene una amiga que también tiene sus mismos gustos. Sí. Todavía seguiría siendo inductivo. Ahí habría generado a mi conclusión general. Pero no sería también deductivo pensar que porque tiene características parecidas a mi amiga, puede ser mi amigo. Sí, eso es cierto, pero lo que pasa es que yo en este caso, no sé si le entendí bien a Andrés, pero es que en este caso yo no conozco a Pepito. Es decir, yo me voy dando cuenta de estas características lentamente. Si yo me diera cuenta desde el principio de todo eso, qué sé yo, entro al cuarto de Pepito y le veo todas las cosas que identifican a mi amiga, de pronto ya yo ahí me hago una hipótesis y sería deductivo. Pero en este caso, yo fui conociendo los aspectos lentamente, 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 lentamente. ¿Sí? Ok. ¿Qué, qué, qué puedo hacer de deductivo tomando el ejemplo de Andrés? Teniendo en cuenta que yo tengo a mi amiga, vamos a ponerle a mi amiga Juanita, y que mi amiga tiene mis mismos gustos, que también son los de Pepito, yo puedo pensar que si Juanita y Pepito se conocen, serán amigos. Entonces yo los presento. En este caso, ¿sería inductivo o deductivo?
Deductivo porque ya tiene una hipótesis por de lo cuestión que de va a gusto. pasar. Exacto. Por eso en parte me confundo. Dime, Andrés. Sí, que ya se está basando en los gustos musicales. Ya por Claro, ende da la hipótesis de que como le gusta la misma música van a ser amigos. claro. Y posiblemente si yo le digo a Juanita, le digo, tengo un amigo, se llama Pepito, le gusta The Killers, le gusta la música para planchar, escucha a Inman Berman, bla, 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 escucha a Inman Berman, no, ve a Inman Berman, entonces de pronto Juanita va a conocer a Pepito, pero ya es de una onda deductiva, porque ya a ella yo le dije todo lo de Pepito que le iba a gustar. Ahora, puede pasar que de pronto se conocen y chocan, ¿no? Eso puede pasar, los estudios deductivos no tienen necesariamente que comprobar las hipótesis. Profe, eso le iba a decir yo, que si en ese caso, ¿qué tal si se conocen y no se caen bien por X o Y razón? O sea, pueden tener los mismos gustos, ya sea musicales, ya sea de comida, ya sea de cine, de lectura, de tal cosa, pero al momento de conocerse, ya sea por su condición, por la forma de ser, no se caen bien. O sea, no necesariamente tendría que ser deductivo esa última. No, es un estudio deductivo, aunque tu hipótesis falla. Nos estamos adelantando, voy a adelantar un poquitico, así como 4 semanas hacia adelante, pero los estudios deductivos parten de una hipótesis. Y ojo, esa hipótesis puede cumplirse o no. Por eso se habla de una, dame un segundo, por eso se habla de una cosa que se llama hipótesis nula, hipótesis alternativa, eso ya es un poco más estadístico, pero por eso se habla, la hipótesis puede cumplirse o no. La pregunta es, ¿y si la hipótesis no se cumple? ¿El estudio es bueno? Sigue siendo bueno. O sea, el estudio es igualmente válido porque la hipótesis no se cumplió. Ya yo sé que a Juanita no le van a gustar, aunque tenga gustos con Pepito, deben haber otras cosas que para ella son más importantes y que Pepito no tiene, qué sé yo. Entonces, sigue siendo deductivo porque hay una hipótesis y partimos de que hay un hecho que se va a cumplir, de una generalidad. Pepito va a ser un buen amigo de Juanita, esa sería mi generalidad, hacia el final se compruebe que no. No hay ningún problema con que las hipótesis no se cumplan. Y ojo, eso es bien importante, nos van a convencer en la vida de que las hipótesis tienen que cumplirse. En ciencias sociales, ese afán de querer tener una disciplina que diga la verdad y que sea certera y que sea como las ciencias naturales, muchas veces nos vemos obligados a que las hipótesis se cumplan, aunque realmente no se estén cumpliendo. Es decir, de pronto hacen un trabajo y un profesor suyo les dice como que tu hipótesis no se está cumpliendo, cambia tu hipótesis para que al final el resultado cuadre. Eso no está bien, aunque se hace. Y aunque a mí me ha tocado hacerlo por peticiones de profesores. Pero eso no debería ser así. No hay ningún problema con que las hipótesis no se cumplan. Es una prueba científica. Lo que tú creías no es. ¿Sí? Eso como una pequeña aclaración. ¿Dudas? Hasta aquí, de los que estaban preguntándome, que creo que estaban como muy... Profe, no, el aporte que le iba a decir es tal cual como con los detectives. O sea, ellos ante una escena de crimen siempre, sea lo que sea, plantean primero una hipótesis de algo que pudo suceder y que correspondiente a lo que va sucediendo o cada una de las cosas que van pasando, va aseverando si es asertiva o si no la hipótesis que plantean. Y si no es igual, sigue siendo una hipótesis, pero cambian a otras proposiciones. Muy bien. Ese ejemplo de Andrés me gusta mucho porque ese es un típico caso de inductivo deductivo. ¿Por qué? Porque él dice, tienen una hipótesis y la van comprobando, pero los policías no llegan a esa hipótesis de la nada. Primero llegan, analizan, el detective primero llega, analiza la escena del crimen, preguntan quién estuvo la persona. De entrada no tiene ni pinche idea. Y a la mitad, después de haber hecho el proceso inductivo, de haber revisado la casa, haber mirado, qué sé yo, no sé, la escena del crimen, el arma, llamadas telefónicas, llega a una hipótesis, que es lo que dice Andrés, y comienza el proceso deductivo. Y a veces resulta, como dice Andrés, que ese proceso deductivo no funciona. Los que ven Séptimo Día deben haber visto 1000 casos así, donde que el que mató a la muchacha fue un familiar, y así van llegando hasta que se dan cuenta que no, y lo descartan y se van por otra opción. ¿Sí? En este caso, la investigación no serían 2 investigaciones, sino la misma. Eso es otro tipo de método, eso lo hablamos luego. Pero Profe, sí, ¿está claro? Profe, Dime. ¿será que me puede dar como un concepto bien, o
sencillo de esas dos sin dar tanta vuelta de que repito, no sé qué, porque me confundí bastante. Entonces, De poderse se puede, lo que pasa es que no sé si un concepto de 3 líneas como tal te explique lo que es. o sea, como Inductivo el inductivo dice que es sin conocimiento previo. se parte de digamos que sería como la definición más simple que podría yo sintetizar, no sé si es lo suficientemente clara, pero el método inductivo es el método que parte de los elementos particulares relacionados con un fenómeno a fin de llegar a una conclusión no predispuesta. Mientras que el deductivo parte de una generalización para llegar a las particularidades de un fenómeno de forma tal que explique el fenómeno. Por lo tanto, es una generalización que corresponde a la hipótesis de partida. No, por lo tanto, esa generalización corresponde a la hipótesis de partida. Básicamente sería como la definición más concreta, tratando de abarcar todo lo que he dicho, sin que quede como una cosa vaga y difusa, como lo dijo ahorita Daime. ¿Sí? No sé si está claro. Bueno, yo estaba hablando principalmente del inductivo, del deductivo iba a entrar después, pero no sé si hasta aquí está claro. ¿Dudas? Con estas dos definiciones que he dado, que básicamente corresponden a las definiciones de método inductivo y deductivo, la pregunta es si hay dudas. Entonces, repito, método inductivo se parte de un conjunto de particularidades para llegar a una generalidad sin que tengamos una idea predispuesta, y método deductivo es partir ya de una hipótesis, sea por conocimiento de diferente tipo, para poder explicar con base en las particularidades por qué esa hipótesis se cumple o por qué el fenómeno relacionado se cumple. ¿Sí? Eso suena más enredado todavía de lo que he venido diciendo. Pero básicamente esa sería la idea. ¿Sí? Ahora, yo había puesto aquí, de entrada, una posible investigación, que sería esta, que sería preferencias de TV en recreo. ¿Y aquí qué hago para hacerlo inductivo? Yo entrevisto gente, entrevisto un grupo pequeño de gente, no mucho, y cuando tengo mis resultados, hago una generalización de lo que la gente ve en recreo. Esa muestra, esa muestra de gente va a depender de muchos factores. Hay muchos factores que hacen que dependa de la gente. Andrés me preguntaba la semana pasada de que cómo sabe uno qué es representativo y qué no. Eso puede ser difícil determinarlo desde la estadística. A veces necesitamos un montón de gente. Pero hay como una regla en la investigación que es cuando el resultado comienza a repetirse, ahí paramos. Esto es solo como una aclaración. Es decir, si nosotros estamos entrevistando gente y vamos casa por casa, casa por casa, casa por casa, y cuando ya nos damos cuenta que llevamos medio barrio y todo el mundo está respondiendo lo mismo, ya sentimos de alguna manera que ya no vale la pena seguir investigando porque siempre vamos a obtener el mismo resultado.
Quizá en este caso preguntar por qué novela ven, pues sí valdría la pena seguir, pero cuando son otros problemas más complejos y vemos que siempre está pasando lo mismo, ya no vale tanto la pena seguir. Imagínense que estamos escuchando el habla de Cartagena y estamos hablando y hemos hablado con 100 personas y todos tienen el mismo dialecto. Ustedes como cartageneros, ¿creen que valga la pena seguir entrevistando más para establecer cuál es el dialecto de Cartagena? Si llevo 100 No, personas que no, hablan igual, profe. no, No. ya es algo repetido, ya es definitivamente repetido. El Eso gusto se por una puede deducir. sí, de un grupo ya amplio se puede deducir. El gusto por una novela, bueno, porque es que eso es particular. Ahí es particular, ahí de pronto sí valdría la pena mirarlos todos. Pero cuando es algo que es social, de pronto ya después de 100 personas nosotros podemos tener una idea de si eso se está repitiendo o no. ¿Está claro? Eso solo para hacernos algunas ideas que podremos ir viendo en el resto del semestre. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ahora, de una forma muy somera, aquí apenas estamos hablando de un par de métodos, ¿no? Hay otros que podríamos ver posteriormente que de hecho siguen después. Pero de una forma muy somera, ahora vamos a hablar de paradigmas. Y hay 3 paradigmas que nos interesan a nosotros. Solo los vamos a ver muy someramente, porque en el fondo eso no aparece en sus tesis. Hermenéutico, Se fue, se trabó, ¿verdad? Parece que se le fue el internet. Yo pensando que era mi internet. Suspendido el parcial para todo el mundo, ya ganaron. Hace rato se estaba parando el video de él. Oye, Ricardo, Cuéntalo. Cuenta, te escucho. Sí, no entiendo lo deductivo. ¿Quién me lo explica de nuevo? Por favor? se le fue la luz. Desconecten de todo entonces y ya. ¿En serio, David? ¿Se le fue la luz? Parece que sí, porque imagínate, no se volvió a No, conectar. sí, supongo se salió de... Ajá, se salió de la llamada y todo. Parcial cancelado hasta nueva orden. Bueno, dejen de eso de que se está grabando la clase. No se salgan, esperen. Eso se paró. Anda, Se de la llamada, eso se paró. mentira, muchacho, el parcial sigue, no dije nada. No se salgan, esperen que se reporte. Sí, el profe aparece, no se preocupen. Luífer, continúa la clase, por favor. Ay, mira. ¿Quién me explica lo deductivo de nuevo? Esteban, mi hermano. Al profesor parece que se le fue el internet. Si hubieras hecho captura de pantalla, ahí el método inductivo y deductivo, por favor. Cielo, mira, es breve. El deductivo se parte de una idea. Tú partes de algo que ya tienes en tu cabeza y de ahí haces la investigación. Y el inductivo no partes de una idea, sino que partes de distintos factores y a partir de ellos es que llegas a una idea. No sé si te quedó más claro, pero ajá. Sí, me quedó mucho más claro, muchas gracias. Muchas latinadas. Se le fue la luz, acaba de decir por el chat que se le fue la luz. Yo ni sé desde que el profesor empezó a hablar de qué está hablando, imagínate. Increíble, entonces, ¿qué hacemos, vale? Esperar a que Acaba de decir el chat que le den un minuto que se le fue la luz, entonces esperen.
Bueno, ahora sí, ya volví. Sí, Electricaribe, fue obra de Electricaribe, pero ya volvió cuando estaba buscando para conectarme, tenía que moverme de la habitación porque aquí no llega mucho cuando se va la luz la señal del celular. Volvió. Ya volvió, yo dice, ya volvió. Bien. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Siguen aquí? Terminando lo de los métodos. Bueno, no estábamos terminando lo de los métodos, íbamos a entrar a los paradigmas. Dime, Alfredo. Paradigmas. Sí. No quiero, o sea, cómo decir esto? No quiero que se traumen con los paradigmas, pero quiero que se sepan la idea central. Es decir, no quiero que al finalizar el semestre yo les haga un examen y les pregunte por los paradigmas y me digan, no tengo idea, pero tampoco quiero que se traumen sintiendo que, uy, no sé lo suficiente de los paradigmas. Si está claro, no estoy presentando, ¿verdad? Entonces, sí quiero que eso lo tengan claro, o sea, quiero que sepan qué es cada paradigma, más o menos una idea, dos líneas definiendo qué es cada paradigma. No, eso no va a entrar. Pero tampoco quiero que los ignoren, no quiero que el día de mañana alguien les diga que es histórico hermenéutico y ustedes digan no tengo ni idea. ¿Sí? Bien. Básicamente hay tres paradigmas. Ahora les voy a explicar qué es un paradigma. Y hay libros escritos sobre el asunto, ¿no? O sea, yo voy a decir una línea, pero esto está, o sea, hay un montón de información sobre esto. Por ejemplo, el crítico social es muy utilizado por los profesores para hacer investigaciones en pedagogía. El histórico hermenéutico es un poco más de la historia y de este tipo de cosas, del estudio de la sociología, y el empírico analítico, pues, es un poco de la lingüística, aún la lingüística lo utiliza. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de herramientas, por decirlo de alguna manera, de herramientas y métodos, debería ponerlo a la inversa, de métodos Parece que otra vez. Yo sí decía, porque en mi casa cuando se va la luz así, eso no viene tan rápido. Sí. Chicos, ojo con lo que dicen que eso queda grabado. Yo no estoy diciendo nada mal. Otra vez. Sí, escribí en el grupo que de nuevo se le fue. Profe, sonría para que se vea.
Profe, no se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, 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 se escucha. Sí, ya se escucha. Vale. Decíamos que el paradigma es un conjunto de estrategias, de métodos, técnicas, estrategias y demás que se usan en un momento dado porque responden a las necesidades científicas del momento. Eso es un paradigma. Es decir, ¿qué quiere decir eso de qué es lo que estoy diciendo que es un paradigma? Es como lo que está de moda en ese momento dado, ¿no? En el momento en que surgen las ciencias sociales, a finales del siglo del 20, lo que está de moda es hacer estudios cuantitativos. Entonces, el paradigma que está de moda tiene un carácter cuantitativo. No vamos a decir que es cuantitativo, no. Pero vamos a decir que tiene un carácter o una visión cuantitativa, ¿cierto? Profe, Básicamente eso es un paradigma. una Dime, es como, pregunta. dime. Podríamos Sí. decir de paradigma que es como si hubiera también un movimiento. Porque, Sí. disculpe, que yo recuerde cuando estábamos hablando el semestre pasado, que hablábamos del Círculo de Viena y de la Escuela de Frankfurt, ahí estaban hablando como que eso fue como, ¿sabes? Ellos tenían ciertos paradigmas que obviamente muchas personas a veces como que no estaban de acuerdo. Sí, exacto. Y esto hacía a una idea, a una ideología que ellos tenían, pues, en cuestión de lo que ellos hablaban. Es como un movimiento científico. Creo que la palabra movimiento, no sé si alguien lo utiliza, yo no la había escuchado, pero creo que es muy bonita porque es como un movimiento científico. Es una manera de ver cómo se hace ciencia. O sea, si la gente considera que la manera de hacer ciencia es de X forma, entonces eso será un paradigma. Entonces, por ejemplo, cuando comienzan las ciencias sociales, como todos recuerdan, las ciencias sociales, eso lo habíamos visto por aquí. Eso lo habíamos visto por aquí al final. Cuando comienzan las ciencias sociales, lo que estaba de moda era, como quien dice, las ciencias naturales. Y las ciencias naturales tienen un enfoque cuantitativo. Entonces, para darle estatus válido a las ciencias sociales, que es la que nos corresponde a nosotros, se quiso como trabajar desde el enfoque cuantitativo, porque era lo que estaba de moda, era el movimiento de moda, ¿sí? Básicamente, eso sería un paradigma. Y ese paradigma se compone de un conjunto de estrategias. Por ejemplo, puede tener un enfoque cuantitativo y entonces el método es tal, las estrategias para recoger información son tal, las técnicas son tal. Tiene como sus propias características, un paquete que uno comprara, como cuando uno va a comprar un paquete de algo, qué sé yo, me voy a pintar el pelo, entonces compro el paquete donde viene el tinte, lo que me va a aclarar el pelo antes de pintármelo, viene el champú, viene el gel, viene el enjuague, no tengo ni idea, yo nunca he hecho eso, pero sí viene como un paquete completo. Entonces, así funciona. Antes, ya esto casi no se hace mucho, pero antes cuando te casabas con un paradigma, es decir, cuando decidías tomar un paradigma para tu investigación, ya estaba clarito, tenías que tomar un método, tenías que tomar una cosa, tenías que tomar la otra. ¿Está claro? Profe, no entiendo a qué ¿Sí? se refiere con necesidades científicas de momento. Muy bien. Necesidades científicas del momento tiene que ver, básicamente, con lo que se considera ciencia en ese momento. Con cómo se considera que debe ser la ciencia. Como nos decía Andrés, cada uno tiene ciertas creencias. Para mucha gente, por ejemplo, para la gente de las ciencias naturales, si la ciencia no tiene datos comprobados, si no tiene leyes, no es una ciencia. Por eso nos expresan a nosotros.
Entonces, eso tiene que ver con las necesidades, las necesidades científicas del momento. Como estas son ideas que provienen de alguna manera de hace algún tiempo y ya no están muy en boga, y ahora sabemos que las necesidades científicas del momento son muchas dependiendo de la disciplina a la que uno se dedique. Pero antes era como que la manera de hacer ciencia es esta, y si en ese momento esa era la necesidad científica o lo que les interesaba alcanzar para poder hablar de ciencia, eso era lo que consideraban ciencia. ¿Sí está claro? Por ejemplo, con la incursión de Galileo, se considera como ciencia básicamente todo aquello que es comprobable y que tiene unas leyes que puedan determinarse cuantitativamente. Entonces, ahí para hacer ciencia, las necesidades científicas deben estar comprobadas cuantitativamente con hechos verificados. ¿Sí? Ya eso no funciona tanto así. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Seguro? No creo. Yo no entendí. ¿Cielo, alguna duda? ¿Qué no entiendes? Es que en realidad no entiendo. El profesor, ¿y qué ¿Tú es leíste, alguna ¿tú leíste esa información de la clase pasada? ¿Ah? ¿Tú leíste el texto de la clase pasada? O sea, el texto el libro que se llama Procesos de la Investigación Cualitativa, cuando estaban hablando de los paradigmas. De sus inicios y de esa cuestión. Sí, más o menos. Sí, creo que sí. Si es el de los inicios y eso sí. O sea, no hay mucho, no es tan complicado. Miren, un paradigma es cómo, según el momento de la historia en que nos encontramos y según lo que nosotros creemos que debe hacer la ciencia, tenemos un conjunto de estrategias, técnicas y métodos. Básicamente es eso. O sea, si yo considero que la ciencia debe ser comprobada y debe tener datos cuantitativos, entonces yo estoy enmarcado dentro de un paradigma. Si yo considero que la ciencia debe hacer esto, debe ser social y debe tener en cuenta los valores del hombre, estoy enmarcado dentro de otro paradigma. Si yo considero que el objetivo de la ciencia debe ser ayudar a la sociedad, estoy enmarcado dentro de otro paradigma. Es decir, tiene que ver... ¿Cómo? Como una posición. Sí, es una posición, es justo lo que nos había dicho Andrés hace un momento, Andrés Tejedor. Es como un ideal de cómo debe ser la ciencia, pero es tenerlo tú en tu cabeza y decir, yo tengo este ideal, sino que cuando sigues ese ideal, sigues como las leyes de ese ideal. Y dentro de esas leyes están las estrategias, las técnicas, cómo trabajas, qué métodos, ¿sí me entiendes? Imagínense que esto es como una religión, un paradigma es una religión, es muy parecido a una religión. Y cuando ustedes pertenecen a una religión, ustedes no solamente creen en Dios, sino que también practican cosas de la religión. Por ejemplo, los católicos toman la primera comunión, los cristianos evangélicos no la toman, ¿sí? Entonces hay como cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer para agradar a Dios. Y eso variará dependiendo de religión. Es lo mismo, un paradigma es eso. La única diferencia con la religión, quizá, bueno, no, hay varias, mentira, pero una de las diferencias con la religión es que el paradigma generalmente vive su momento. Las religiones, pues el catolicismo existe hace 2000 años, pero los paradigmas suelen vivir su momento, suelen vivir un momento concreto en un espacio concreto y pasan de moda o no pasan de moda. Algunos quedan, ¿sí? En ciencias sociales solamente habría estos tres. Pero en ciencias naturales han podido haber pasado, ido y venido dependiendo de la situación. ¿Está claro? Pero es como eso. Es como una creencia, crees en algo. Yo creo en este paradigma y entonces tú todo lo que investigas te sigues por lo que ese paradigma dice. ¿Sí? ¿Dudas ahora? Profe, ¿me puede repetir el empírico analítico? Hace el favor. No he dicho ninguno, no te preocupes que no he dicho ninguno. Ah, vale, vale. Apenas voy a comenzar con ellos. Bueno, dicho eso, esa primera religión de las ciencias sociales, por decirlo así, es la empírico-analítica. Esta parte del siglo XIX. Esta parte del siglo XIX. En ese momento dado, si recordamos, lo que estaba de moda eran las ciencias naturales.
lo que estaba de moda. Estoy tratando de hablar como lo más natural posible, sin mucho adorno. Lo que estaba de moda eran las ciencias naturales. Y las ciencias naturales son cuantitativas. Cuantitativas. Pues como eso era la moda, y la chica nueva del colegio que quería andar con las populares, que eran las ciencias naturales, ¿qué decidió ser? Decidió ser cuantitativa. Entonces, el primer paradigma de las ciencias sociales es el empírico-analítico, que es un paradigma de las ciencias sociales que busca imitar la metodología, por llamarlo de alguna manera. No sé si podemos llamarlo metodología tranquilamente. Ya sabemos que metodología tiene dos definiciones. Que busca imitar la metodología de las ciencias naturales. Por lo tanto, es cuantitativo y no le interesa explicar las causas del fenómeno. ¿Ustedes se acuerdan? A los cuantitativos no les interesa explicar las causas de los fenómenos dentro de la tradición galileana. Entonces, este es el primer paradigma. En resumidas cuentas, ¿qué es esto? Surgen las ciencias, obviamente quieren tener un estatus, quieren ser aceptadas como ciencias, las ciencias sociales, la sociología, ¿y qué hacen? Se unen al movimiento o a la religión de las ciencias naturales, creando su secta aparte, que sería la secta empírico-analítica. Un paradigma que tiene un carácter principalmente cualitativo y que no le interesan tanto las causas del fenómeno, sino solo mostrar y explicar cómo se da el fenómeno. Está claro, la estructura y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Esto aún se hace, aún hay disciplinas que lo hacen. La lingüística es una disciplina de las ciencias humanas, ciencias sociales, y todavía utiliza el enfoque empírico-analítico. ¿Dudas hasta aquí? No. Cuando yo pregunto dudas y nadie me responde, es que no sé si entendieron o si no. ¿No? ¿Seguro? Por mí sí. Creo. Profe, Luego, dime. ese empírico analítico es el mismo paradigma positivista. Muy bien, exacto, sí. Okay. Vino la luz, pero me... Yay. Sí, es el mismo positivismo. También se conoce como paradigma positivista. Muy bien. De hecho, este nombre es más popular, ¿saben? El nombre de paradigma positivista es más popular. Ahora, el histórico hermenéutico. Wayne Gilsey, en escena, es un autor, lo mencionamos la clase pasada. El man viene y dice algo como que, mira, no podemos seguir estudiando las ciencias sociales con números, no podemos, eso no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre funciona de forma diferente. Considera que el hombre funciona de forma diferente a la naturaleza. Entonces proponen un paradigma que ya no sea cuantitativo, sino cualitativo. Estoy escribiendo horrible. Sí, por eso muchas veces se habla de paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. Este es un paradigma que ya es cualitativo y ya lo que viene a tratar de explicar es explicar causas de fenómenos. Sí, básicamente es eso. Esto se da durante toda la primera mitad del siglo XX, está en apogeo, es súper popular. Las ciencias sociales ya tienen como su propio paradigma, algo que es de ellas, que ya no tuvieron que copiárselo a la chica bonita de la escuela, sino que ya tienen el suyo propio. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Es posible que los paradigmas se combinen? O sí, los tipos de investigación, inclusive, o sea, no puede tener una investigación empírico-analítica, histórica, hermenéutica, bla, 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 bla.
Por eso, Ricardo, sí, la respuesta es sí, pero por eso es que ya casi no se habla de paradigmas precisamente para poder combinar. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, en el empírico analítico son estadísticas y todo eso, pero últimamente en lo histórico hermenéutico ya también se utiliza la estadística. Entonces, este paradigma de acá es más descriptivo, mientras que este es más interpretativo. Entonces, muchos trabajos últimamente dentro de la tónica histórica hermenéutica, por decirlo de alguna manera, primero utilizan toda la estadística para hacer una descripción y luego interpretar esa descripción. ¿Sí? Pero ojo, estos son términos que de alguna manera ya sí están presentes dentro de la mente de la gente, pero que ya no se utilizan como cuando ustedes escriben la metodología y escriben paradigma. Mi paradigma es, no, ya eso casi no se hace. ¿Sí? Ok, o sea, cuando nosotros Finalmente tengamos, tenemos el... perdón, cuando nosotros tengamos que entregar nuestros proyectos o lo que sea, a nosotros nos vamos a tener que decir ese tipo de cosas, ¿sí? Nada de que mi paradigma es eso, mi enfoque es eso, nada. No, enfoque sí, claro que sí, enfoque sí. Sí tienes que decir el método, pero no el paradigma. A menos de que tú quieras, pero no estás obligado a decir el paradigma. Okay. Pero los Por eso es que enfoques me he también detenido pueden ser más. mezclados, ¿no? Sí, es que hay tres enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. El mixto es el mezclado. Por eso digo. Sí, solo que no hemos hablado todavía del mixto. ¿Sí? Y finalmente el crítico social. Bueno, el crítico social le gusta mucho el enfoque histórico hermenéutico. Este es de mitad del siglo XX. Muy fan del enfoque histórico hermenéutico, está muy bien que interprete la realidad. Interpreta la realidad, no solamente la describe, sino que también nos dice por qué pasan las cosas. Y este dice, muy bien, está bien, chévere, pero primero aquí podemos utilizar herramientas de lo empírico analítico y de lo histórico hermenéutico. Pero más antes, no es solamente una cuestión de interpretar la realidad. Sino que también se puede mejorar. O sea, ya este no solo nos va a describir la realidad e interpretarla, sino que ya propone un cambio. Por eso es un paradigma muy de la educación. ¿Cómo así de la educación? Bueno, ustedes saben que si un profesor tiene un problema en una clase y los estudiantes, qué sé yo, tienen problemas para llegar, tienen problemas de conocimiento, no tienen libros, él se puede inventar un proyecto en el que intente ayudar a esos estudiantes para que sean mejores. Eso implica un cambio, ¿sí? Y ese cambio sería más de tipo crítico social. Todas las propuestas pedagógicas que hay, cuando un profesor en un colegio propone algo para cambiar las cosas, está en el paradigma crítico social. Cambiar lo que hay, no cambiar lo que hay. ¿Sí? Este puede utilizar... Pero solo se utiliza en el campo de la educación, ¿o hay otro más? No. No, claro, puedes utilizarlo en todos los que tú quieras siempre que lo consideres necesario. Por ejemplo, si tú consideras que los programas de televisión en Colombia son una pérdida de tiempo y quieres hacer una reestructuración, una investigación que permita la televisión y cambiarla, sería que... Solo que es que en educación es más fácil, porque como nada más trabajas con un saloncito de clases, por eso ya lo explotan más. Para nosotros es muy difícil cambiar realidades de la comunicación, ¿sí? Aunque, por ejemplo, si te dedicas a la formación de una emisora en un barrio que no tiene voz y tú formas una emisora y tu proyecto es formar una emisora en un barrio para darle voz al barrio, porque de pronto el barrio está olvidado, eso sería un trabajo crítico social. El crítico Puede usar la cuantificación. El crítico ¿Sí? social interpreta, describe y da una solución, algo así. Y cambia. Sí, exacto. Cambia. Claro, da una solución o cambia, como prefieras decirlo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Obviamente tiene que hacer primero describir, luego interpretar qué es lo que está pasando, describe el fenómeno, lo interpreta, y cuando ya sabe el porqué de las causas,
viene el cambio. ¿Sí? O sea, tienen que saber primero el porqué de las cosas, si no es imposible, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Me imagino que todas las del mundo si nadie me responde. Pues no. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, muy bien. Creo que este me quedó Dicho más eso, claro que los dos anteriores, pero sí, no tengo dudas. de pronto los dos anteriores te pueden confundir porque hablé de la historia y de todo lo demás y de pronto acá no tanto. Pero básicamente el primero es que intenta que las ciencias sociales sean cuantitativas. El segundo es que ya propone unas ciencias sociales que sean cualitativas y miren al hombre. Y se fijen en el hombre y lo interpreten los fenómenos. Y en el cuarto, ya lo que proponen es que no solo interpretar, sino también cambiar la realidad. Básicamente eso es todo. ¿Sí? Ale, una pregunta. Los blogcitos esos de notas que tú coges ahí, ¿tú los subes a la plataforma? Sí, tú me dices todas las clases yo lo subo. No sé si es que y sabía que me ibas a decir algo así en un No, momento yo dado nunca y también. encuentro eso. Profe, hagamos un Yo favor, tampoco lo. profe. Presente, Igual. presente otra vez el Word que tenía ahí un momentico. Dame un segundo, voy a buscar lo de las hojitas que dicen que no las muestro, a veces que no las he El blogcito montado. ese de notas. Ya. Ah, lo siento. Me No hubiesen está dicho que no estaba presentando compartiendo pantalla, pantalla. profe. Me hubiesen dicho eso porque ya lo teníamos. Es que había dejado de presentar porque ya iba a enviarles el quiz. Pero bueno, el quiz, examen, lo que sea. ¿Ya están viendo? Aquí está. Sí, profe. Vale, profe, gracias. ¿Ya lo puedo quitar? Voy a mirar a ver aquí. En proyecto E. Se supone que yo siempre monto las hojitas. Y si no he montado alguna, de pronto fue porque ese día no escribí mucho y no la consideré necesaria. Pero generalmente la hay. Bueno, aquí estaba metodología aplicada. Bueno, no, aquí no hubo. Aquí solamente estuvo la presentación de la clase pasada. Pero los otros sí hubo. Creo que por aquí debió haber alguno. Sí, o sea, cuando yo considero que hay suficiente información que es importante, yo monto la hojita porque precisamente me la piden. ¿Sí? Metodología, aquí está. Creo que aquí debe haber una. ¿Y qué le parece si de pronto las manda en el grupo? En el de WhatsApp. Apuntes de metodología clase 3. ¿Cómo? Si de pronto las envía en el grupo de WhatsApp, así como de cariño. Bueno, eso puede cargarlo, pídele a alguien que lo haga y lo desvíen porque a veces se lo entregan. Pero sí, por ejemplo, aquí está apuntes de metodología clase 3 y bueno, ahora pondré los de la clase 5 y así a veces habrá y a veces no hay cuando yo considero que no es necesario. Puedo de pronto intentar enviarlo a WhatsApp, si no, si alguien Siempre es lo necesario. descarga, pues ok, a veces creo que son mamarrachos, pero está bien. Bueno, entonces, estamos 43 personas, se fueron 3 y pues bueno, vamos a comenzar con su parcial, ¿les parece? ¿Sí? Adelante, profe. Yes.
Profe, está pasando algo ya. Bueno, les recomiendo que lo hagan desde... No. Creo que tienen que abrirlo desde el correo institucional. Lo voy a mandar por aquí. Y pues no es mucho. Van terminando y van saliendo. No tienen que, o sea, una vez terminan no tienen que quedarse ahí. Yo considero que está bien fácil, ¿no? Pero lo tenemos que hacer conectados a la videollamada. Y pues nada, eso es todo. Preferiblemente, obvio. Tú disculpa, ¿no? No, para nada, solo por saber. No, o sea, no, sí, porque igual deberían poder, pero hay que estar conectados por si acaso cualquier cosa. ¿Lo pueden abrir? Sí, ya yo lo pude abrir. Sí. Vale. Creo que es una cosa súper tonta y sencilla. Profe, a mí no me deja. ¿Estás abriéndolo desde tu correo institucional? No puedo abrirlo desde mi institucional ahora porque no tengo el computador. El problema es que lo hice desde el institucional precisamente para poderles enviar cualquier tipo de respuesta. Porque bueno, es como lo que trato de usar siempre, el institucional. Pero en el celular también puedes iniciar sesión con el institucional. Eso he escuchado que otros lo han hecho así a veces, que inician sesión con el institucional desde el celular. No deberá, profesor, profe, principalmente pedirle excusa por la entrega, pues papi, ya perdiste el corte, ¿viste? Profe, no me dejan abrir el institucional. Pues no sé, trata, o sea, yo sé que sí se puede porque sé que algunos lo han hecho, han tenido ese problema haciéndolo del celular y sí lo han hecho. Envíeme el principio. Profe, sí se puede, solo que hay celulares que no son compatibles. Por ejemplo, a mí me pasa. Pero ajá, por lo menos yo tengo la opción del computador, no sé los demás que no pueden. Pues pásame tu correo, Luis, a ver si te puedo invitar entonces de alguna manera. Luis, yo no tengo conexión de celular a la computadora. Entonces tienes que enviármelos por acá. Si me los envías allá, quedo sin nada como para poderte invitar. Profe, voy a poner en silencio la videollamada porque la bulla me está volviendo loco.
Revisen sus correos, Luis y Luisa. Profe, ¿Qué pasa? Hola. Hola. Neidis, intenta desde la universidad. Con el correo de la universidad entras fácilmente.